En un tiempo lejano existía un gran bosque. Un tiempo tan lejano que no había televisores ni automóviles y los niños iban al colegio a pie, en bicicleta o en carro, que era lo más divertido. Los niños que vivían cerca de aquel bosque iban al colegio a pie. No eran muchos, porque la aldea de nuestra historia es pequeña, con unas pocas casas y unas pocas familias, pero muchas abuelas y bastantes tías. Muchos de los hombres se habían ido a trabajar a las grandes ciudades y en casa las madres se ocupaban de todo. Luego estaban los niños pequeños que todavía no sabían andar, los muchachos mayores que empezaban a trabajar y una decena de niños entre los 6 y los 10 años. Uno de estos últimos es el protagonista de nuestro cuento. No tenía padres, pero como no se abandonó a los huérfanos, vivía con su abuelo. Y su abuelo era guapo, alto y perfumado. Era un viejo muy respetado en el pueblo, porque era sabio y conocía todos los secretos del bosque y de sus animales. Era el cazador más experto, el que se ocupaba de organizar las partidas de caza más aventuradas, las que luego se convertían en historias para contar alrededor del fuego. Pero también se ocupaba de que la caza no fuese una masacre para el bosque y los animales. Tenía unas reglas y quería que todos los que iban a cazar con él la respetaran. No se dispara a las hembras jóvenes, no se dispara a las hembras embarazadas, no se dispara a las hembras con cachorros y no se dispara a los cachorros. Puede disparar como mucho 2 tiros, luego debe renunciar. No se dispara si en casa hay suficiente carne. En el bosque no se fuma, no se parten ramas y no se enciende ningún fuego. Y sobre todo, no se roba la fruta o la verdura que se encuentra a lo largo del camino. Y así, si se respetaban las reglas del viejo cazador, el bosque y los animales se sentían respetados. Y el hombre era un predador, como un lobo, un zorro o cualquier otro animal que se procura comida por hambre o por necesidad y no por diversión. El niño adoraba a su abuelo y hacía todo lo que él hacía. Se rascaba la cabeza como él cuando no se le ocurría una idea. Caminaba con las manos detrás de la espalda y luego tenía un vicio como su abuelo. Cuando decía una cosa y se daba cuenta de que se había equivocado, decía, no, mentira, y decía lo correcto. Porque a uno le gustaría decir siempre lo correcto, pero si se da cuenta de que se ha equivocado y le da tiempo a corregirse, puede hacerlo. Solo una cosa no le permitía hacer su abuelo: ir a cazar. Pero tengo 7 años, así que puedo ir a cazar contigo. Tengo 7 años y voy al colegio, así que soy lo bastante mayor como para ir a cazar. En el colegio me enseñan todos los secretos del bosque, así que puedo ir a cazar contigo. Y cuando decía esto se daba cuenta de que había dicho la última tontería, porque los secretos del bosque no se aprenden en el colegio. Eso solo se lo podía enseñar su abuelo o el mismo bosque. Y entonces se quedaba callado, el abuelo encendía la pipa, lo miraba con severidad y decía, vamos. Y se encaminaban hacia el bosque. El abuelo atrás, con las manos detrás de la espalda, y el niño corriendo por adelante. Y en medio el perro, que iba y venía de uno a otro. El mejor perro de casa de la aldea. Era un simpático mestizo criado por el abuelo, al que le había enseñado a hacer de perro de casa. Y todos se lo envidiaban porque una cosa era innegable: siempre era el primero que sentía la presa. El perro corría hacia adelante y hacia atrás, parecía el más feliz. No, mentira, el más feliz era el niño. Y cada vez que llegaban ante aquel gran bosque, el abuelo se detenía, apagaba la pipa y decía, ahora podemos entrar. Y al niño le parecía como pasar por una puerta mágica, o lo que es más, hechizada, porque sentía que aquel bosque era más antiguo y más grande que cualquier monumento, biblioteca, iglesia, y sentía que estaba ahí desde mucho antes que ellos, y no lo podía evitar, se sentía pequeño, pequeño, y le entraban ganas de estar cerca de su abuelo.
Y fue así como el niño empezó a jugar experiencia en el bosque. Y cuánto caminaba aquel niño. Es más, era el niño más veloz de la aldea. Para ir al colegio tenían que hacer 4 kilómetros a la ida y 4 a la vuelta a pie, con libros, desayuno y almuerzo sobre los hombros. Y 4 kilómetros a la ida y 4 a la vuelta quiere decir que por la mañana tienes que levantarte temprano, cuando uno estaba oscuro. Estaba oscuro y hacía mucho frío. Si hubiese sido para él, se habría hecho todo el camino deprisa y corriendo sin estar ahí esperando a sus compañeros. Pero luego las otras madres le decían que no tiene que hacer el camino solos. Mira, que es peligroso. Te pueden pasar cosas malas. ¿Cómo cuáles? Como un lobo, por ejemplo. Él entraba en ganas de reírse porque su abuelo le había dicho que ni que fuera tonto el lobo. Ya tiene bastante comida en el bosque como para complicarse la vida yendo a cazar niños. Pero cuando hasta el abuelo le decía que era mejor ir acompañado, se aguantaba y esperaba a sus compañeros. El abuelo decía, total, en la vida tenemos que llegar todos juntos. Llegar los primeros no sirve para nada. Y así el niño se esforzaba por ir despacio. Y 4 kilómetros a la ida y 4 a la vuelta quiere decir que por la mañana tienes que levantarte temprano. Cuando uno estaba oscuro y hacía mucho frío. Hasta que una noche de invierno cayó la nieve, mucha nieve. El niño ya estaba pensando en lo divertido que debía de ser ir al colegio con toda aquella nieve. Pero cuando fue a la otra habitación se encontró con su abuelo que estaba preparando los cartuchos y el abuelo le dijo, hoy no vas al colegio, hoy vamos a cazar. No, había dicho vamos al bosque, no, a cazar. Quería decir que se llevaba el fusil, el perro, y que había llegado su gran día la primera vez que iba a cazar. Desayunó pan con leche a toda prisa y se manchó todo. Y luego el abuelo le puso el gorro de lana, la bufanda, los guantes y 2 pares de calcetines, pues no tenía zapatos adecuados para la nieve. Y salieron fuera. Y el abuelo lo llevó a ver una parte secreta del bosque que solo él conocía, donde estaban las madrigueras de los tejones, unos animales que vivían en aquellos bosques. Su abuelo le decía que sus madrigueras eran grandes agujeros en el suelo y que dentro estaban los tejones que dormían durante el invierno y que una madriguera que empezaba ahí podía ser muy, muy profunda y acabar muy, muy lejos. Y él se ponía cerca, callado, a escuchar. Le parecía casi como si pudiera oír a los tejones roncar ahí en el fondo. Y si no hubiera estado el abuelo, habría metido también la mano dentro para ver si era cierto que estaban los tejones. Y aquel día no dispararon ni una sola vez, pero descubrieron un montón de cosas. Y el bosque estaba blanco como la nieve y azul como el cielo, todo liso, parecía una isla desierta. Y luego la nieve se derritió y no nevó más. Donde estamos nosotros nieva poco. El niño volvió a ir al colegio. Pero desde ese día empezó a rezar, pidiéndole a Jesús para que cayera un poco de nieve. Así cerraban el colegio y él podía volver a casar con su abuelo. Pero cuanto más se acercaba la primavera, menos podía caer la nieve. Y de hecho, la segunda vez las cosas fueron de otra manera, porque el abuelo le volvió a decir por la noche que se fuera a dormir, que al día siguiente iría a cazar. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a dormir? Se metía a la cama, no conseguía estarse quieto, sentía toda la sangre que le corría rápido por dentro. Y si se levantaba, el abuelo lo reñía porque le había dicho que se fuera a dormir pronto, que el día siguiente iba a cazar. Le ocurriva el mismo al abuelo, que daba vueltas por casa, y el perro que iba hacia adelante y hacia atrás. Nadie consigue dormir el día antes de ir a cazar. Porque la caza es así. ¿Sí? La casa tiene su vigilia, te sientes como si tuvieras que partir para un largo viaje. Y aunque no sea la primera vez, no puede hacer nada de todas formas. Por suerte le vino a la cabeza una cantinela que le había enseñado su abuelo, para no pensar en cosas feas, y que decía 7 veces bosque, 7 veces prado
y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. Y el abuelo lo despertó cuando todavía estaba oscuro. Y esta vez no eran ellos solos, sino que había muchos cazadores, todos con sus perros. El ambiente era festivo, pero se hablaba en voz baja, pues la aldea aún dormía. Y el niño no corría por delante, ¿no? Porque había oído a un cazador decirle a su abuelo que solo a él se le podía ocurrir llevar a un niño a cazar. Y entonces se hacía el hombrecito y se ponía al lado de su abuelo. Y cuando llegaron ante aquel gran bosque, no lograba entender por qué hendidura iban a conseguirse abrirse paso hasta dentro de lo espeso que era. Y cada vez sucedía que uno entraba, encontraba el sendero y los demás se le seguían por esa hendidura. Al niño le parecía que aquel bosque era tan espeso, pero tan espeso, que era él que se entregaba a los hombres. Y que una vez dentro no se movían por su propia voluntad, sino que era el bosque quien lo desplazaba con las ramas y las hojas a través de senderos que parecían invisibles. Poco a poco sentía a los cazadores perderse a lo lejos y los ladridos del perro que se iban haciendo pequeños, pequeños. De vez en cuando uno ladraba y entendía que había encontrado una presa y él se arrimaba a su abuelo. Fue entonces cuando el perro empezó a gruñir. Nunca lo había visto gruñir tan fuerte con todos los dientes hacia afuera. Y el abuelo lo contuvo y le hizo un gesto para que esperase y se fue a espiar detrás de un gran matorral hacia el que gruñía el perro. El abuelo se asomó, apuntó. Porque más allá del matorral, en un pequeño claro, había 2 lobeznos jugando. Estaban justo allí, muy cerca. Eran como 2 bolitas de pelo que jugaban a perseguirse y luego se mordían en plan de broma. Y cuando uno mordía un poco más fuerte y el otro se ponía a llorar y entonces el primero lo lamía, como si quisiera hacerse perdonar. Y el perro dejó de gruñir. El abuelo bajó el fusil porque una cosa estaba clara para todos. Los cachorros no se tocan. Y se quedaron allí mirando el espectáculo, con una mano del abuelo que le agarraba la camiseta, pues si hubiera sido por él habría saltado hasta la otra parte para jugar con los lobos. Y con la otra mano le cerraba la boca, si no habría empezado a hacer 1000 preguntas y los lobos se hubiesen escapado. Y la mano del abuelo tenía un olor a pipa y a pólvora, que para él desde aquel día sería el olor de los lobos. De repente se oyó un aullido a lo lejos. Los lobos se detuvieron, levantaron las orejas y se pusieron a escuchar. Y luego desaparecieron. El abuelo estaba de los más felices. Para él también era la primera vez que veía 2 lobos así cerca. Y le contó al niño todo lo que él sabía. Le dijo que como era mayo, los lobos debían de tener un par de meses, porque los lobos tienen a sus cachorros al principio de la primavera. Y que seguramente su madriguera debía de estar ahí cerca. Y que estaban explorando el mundo fuera de la madriguera. Y que el aullido que había oído era su padre u otro lobo, que los advertía de que estaba volviendo y que cuando volviera los cachorros le lamerían el hocico y él regurgitaría lo que había comido para ellos, como hacen los lobos. Y luego le dijo que como su madre no estaba, eso quería decir que estaba muerta. 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 Pero abuelo, tú has dicho que no se puede matar las hembras con cachorros. No todos los cazadores respetan mis reglas. Pero tú no te preocupes. Como has oído, su padre o otro lobo se está ocupando de ellos. No se abandonan los huérfanos. Como haces tú conmigo, abuelo? Más o menos. Y luego ya no habló más. En la aldea todos sabían que el viejo no hablaba mucho. Y también sabían que era contrario a ciertas cosas que estaban sucediendo. Al abuelo no le gustaban esos tiempos modernos que se llevaban a los hombres para trabajar en las fábricas, ni lo de que esos cazadores ya no respetasen las reglas. Al viejo esos tiempos que se avecinaban no le gustaban, no se reconocía en ellos. Sentía que algo no funcionaba. Menos mal para él que estaba aquel gran bosque tan misterioso y lleno de vida. Llegó el verano. ¿Dónde estamos nosotros?
En verano los bosques no crecen, se paran. Empezó la época de las brevas, que luego pasaban a ser higos, y mientras tanto se estaban los albaricoques, las ciruelas, las peras, esas pequeñas que le gustaban tanto a los niños. Y cuando sentía en el aire el olor de uva, entendía que el colegio estaba a punto de empezar de nuevo. Pero también que regresaban las lluvias que despiertan la tierra y volvía la temporada de la casa. Y de eso el abuelo le volvió a decir que se fuera a dormir, que al día siguiente iría a cazar zorros. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo... Pero cuando vio el primer zorro muerto no entendió nada. Le preguntó a su abuelo si se lo iba a comer. El abuelo le dijo que no, sí, hay quien se lo come, pero a mí no me gusta. ¿Y entonces por qué lo has matado? Un zorro en un invierno mata 30 liebres. Así que si mata un zorro, salvas 30 liebres. ¿Lo entiendes? Es una cuestión de equilibrio. Lo importante es que no hay demasiados zorros, demasiados liebres o demasiados cazadores. Es el ciclo de la vida. El niño no entendía nada de ese ciclo de la vida. No conseguía entender cómo se hacía para saber que había el número adecuado de liebres, de zorros o de cazadores. Y si descubrías que no había el número adecuado, ¿quién decidía que se podía matar? ¿Quién podía decir cuándo era adecuado matar? A ver, los lobos. Los lobos, cuando tienen que cazar a sus presas, matan a los más viejos o los enfermos. Se dan cuenta desde lejos de cuáles son directamente y matan a eso. Así solo quedan las presas más fuertes y sanas. De modo que, aunque el lobo las mate, acaba haciéndoles bien a sus presas. Refuerzan su población. ¿Lo entiendes? Pero si los lobos matan a demasiadas presas, luego no hay demasiados lobos. No. Los lobos son cada vez menos. ¿Quién sabe cómo se habrán vuelto los lobos que vimos la primavera pasada? Abuelo. Ahora serán 2 buenos lobos y medirán 1 metro de largo. Y dentro de nada ellos también estarán listos para cazar cualquier presa. ¿Y serán peligrosos para nosotros también? No, viven escondidos. ¿Y tienes más miedo ellos de nosotros de que deberíamos tener nosotros de ellos? No te preocupes. Además estoy yo. Abuelo, ¿cuándo me vas a enseñar a disparar? Y el abuelo le dijo que todavía no era el momento, que llegaría, pero todavía no. En cambio, llegó el invierno. Y con el invierno volvieron a empezar la súplica a Jesús, que cayera un poco de nieve. Así cerraban el colegio y él podía volver a cazar. Y Jesús lo escuchó. Noche de febrero. Nieve, mucha nieve. Al día después fue corriendo donde su abuelo y lo encontró que estaba preparando los cartuchos. Y el abuelo le cogió la cara con las 2 manos y le dijo, hoy dispararás. Desayunó para el colegio a toda prisa, que se manchó todo, y luego el abuelo le puso el gorro de lana, la bufanda, los guantes y 2 pares de calcetines, pues no tenía zapatos adecuados para la nieve, y salieron fuera. El niño corría rápido, él que era el niño más veloz de la aldea, y le hubiese gustado respirar en cada rincón del mundo, y no tenía miedo. Y eso que la nieve escondía los senderos, tanto era así que cuando llegaron ante el bosque, el abuelo le dijo, ahora me esperas. Y caminaron durante 2 horas por el bosque sin hablar. Y cuando llegaron a un claro en lo alto, el abuelo se detuvo, abrió el macuto y sacó un fardo. Lo abrió y dentro había un fusil pequeño, de esos que sirven para aprender a disparar. Se lo dio al niño y le dijo, dispara. Ánimo, dispara. A esta lata que voy a poner ahí, dispara.
El niño empuñó el fusil y empezó a apretar fuerte, todos, desde los dedos de los pies hasta las piernas, el trasero, la barriga, los ojos, que mantenía la lata apretada. Y cuando le parecía que la tenía verdaderamente apretada, como si fuera un arco tendido, pareció como si todo el bosque se hubiese despertado en aquel momento con el tiro del fusil. Alzaron el vuelo tantos pájaros que parecía que se estuviera llevando todo el bosque ahí arriba. Y cuando todo el bosque volvió a posarse, abrió los ojos y la lata estaba todavía allí. Y le dolía el hombro por el tiro del fusil. Y los ojos le escocían, igual habría apretado demasiado fuerte. Vuelve a probar, le dijo el abuelo, pero con más calma, despacio. Trata de concentrarte en la sensación del fusil en el hombro, en las manos, del dedo sobre el gatillo, los ojos, la nariz, la respiración, y trata de salvar la distancia. Le dijo así el abuelo. Trata de salvar la distancia. Y el niño volvió a apretarlo todo. Le parecía que cuanto más fuerte apretaba todos más fuerte mantenía la lata apretada ahí al fondo. Y cuando le parecía que la tenía verdaderamente apretada, el bosque se alzó. Y cuando todo el bosque volvió a posarse, abrió los ojos y la lata estaba todavía allí. Vamos, ¿cómo? 2 tiros como mucho, luego debe renunciar. Y volvieron a caminar. De vez en cuando se paraban y el niño volvía a intentarlo, hasta que hacia el final del día le dio. La segunda vez que vieron los lobos, les entró miedo, porque esta vez eran más grandes y el perro no dejó de gruñir. Primero vieron uno delgado que cojeaba, débil. Luego llegó otro, de tamaño mucho mayor y más fuerte, con una presa en la boca, parecía una liebre. Se detuvieron y se pusieron a comer juntos. Y luego desaparecieron. El silencio, como 2 fantasmas, como 2 grandes peces que se han dejado ver en la superficie de un lago y luego han desaparecido allá abajo de las profundidades. ¿Has visto? ¿Has visto qué criaturas más maravillosas? ¿Has visto? Uno está joco y el otro se procura comida para él también. Estarán siempre juntos como una familia. El que está sano esperará siempre el otro. ¿Cómo hacen los hombres? No es lo mismo. Esperamos que el cojo no tenga la pata rota, si no por él no hay nada que hacer. Abuelo, ¿crees que son los lobos que vimos la primavera pasada? Podría ser. Las dimensiones coinciden. Es muy probable que sean ellos. ¿Has visto qué bonitos se han vuelto? Y nosotros nunca dispararemos a esos lobos, ¿verdad, abuelo? Porque no se puede matar a un animal al que conoces. El abuelo no se sabía esta regla, pero le gustó y respondió que sí. Y aquella misma primavera llegó la luz eléctrica a la aldea y el abuelo compró por primera vez en su vida una bombilla. Estaba bien la luz eléctrica, era cálida, luminosa, podías tenerla cada vez que quisiera. Pero a ellos no les importaba mucho. A ellos solo les importaba ir a cazar, entre otras cosas porque el niño había mejorado y ambos sabían que estaba a punto de llegar el momento en que disparara a un animal de verdad. Y el primero fue una liebre. Vieron sus orejas por encima de la hierba. Primero se dio cuenta el perro, que se puso a correr detrás de ellas. Y el niño le preguntó al abuelo si no tenían que perseguirla. Y el abuelo le dijo que no, que la liebre vuelve siempre hacia su madriguera. Y de hecho el abuelo y la liebre desaparecieron en el bosque, ya no se oía. Y luego empezaron a vislumbrarse y a correr hacia ellos. Y el abuelo le dijo: hijo mío, si sientes que está listos para quitarle la vida a un animal, este es el momento. Y
esa vez no oyó a los pájaros para nada. Todo empezó a dar vueltas a su alrededor. Tal vez era la rabia, la tristeza, la potencia. Quizá todo esto a la vez, lo que no entendía. Y cuando abrió los ojos vio el perro que le llevaba la liebre. Y qué bonita y caliente. Parece que respira todavía. El abuelo cogió el cuchillo y le abrió la barriga. Y puso la mano dentro de él. Y esa mano manchada de sangre la puso en la cara del niño y le dijo: ahora su vida te pertenece y no solo a ella. También la libertad, la velocidad, el cielo, la hierba que la ha nutrido. Toma su energía, guárdatela. Para cuando lleguen tus días difíciles y seas tú quien espera la muerte. Y aquella sangre estaba caliente y al niño le entraban ganas de llorar. Pero nunca se había sentido así. Uno solo con el gran bosque. Abuelo, ¿tú también esperas la muerte? Sí, pero sin prisas. ¿Y dónde quieras esperarla la muerte, abuelo? En el gran bosque. Y cuando estés en el gran bosque esperando la muerte, yo podré estar contigo. Porque la muerte hay que esperarla uno solo. Pero tú no pienses en eso. Queda tiempo. Queda tiempo. Buenas noches. Y fue así. El niño aprendió a matar los animales del bosque, siempre con gran respeto a sus vidas. Había aprendido a decir una cosa cada vez que mataba un animal: de ahora en adelante mi conducta será digna de tu sacrificio. Una otra fórmula que había aprendido de su abuelo. Ahora se movían con agilidad y seguridad por el bosque, ahora un poco más lejos el uno del otro. El niño ya no sentía la necesidad de estar junto a su abuelo. Unas veces volvían a casa con liebres, faisanes, codornices, otras solo con una cesta de setas, porque el abuelo sabía que no se tenía que disparar por fuerza y tener en contra la presa adecuada, y es mejor no disparar. Eran astutos y listos, ellos como los animales del bosque, pero sobre todo eran felices. No nevó en 2 inviernos. Y llegó el día en que el niño escribió por primera vez su edad con 2 cifras. Al tercer invierno hubo una gran nevada y cerraron el colegio durante 5 días. Al 5.º día llegó el cartero: mañana se vuelve al colegio. Y aquella gélida mañana que volvieron al colegio había pocos niños, porque 2 niñas se habían puesto enfermos y un chico también tenía fiebre. Así que eran solo una chica y 4 chicos. Y aquella chica que la mañana, madre mía, cuánto se quejaba. Decía que los chicos la dejaban atrás a posta y que ella podía ser camarero soso y esperarla y que no era justo. A nuestro niño aquellos lloriqueos no le gustaban nada de nada. Si hubiera sido por él, habría hecho todo el camino deprisa y corriendo sin estar y esperando a sus compañeros. Pero se acordaba de las palabras de su abuelo y se esforzaba por ir despacio y esperaba. Pero a la vuelta ya no podía más. Cuando salieron fuera del colegio, la niña empezó a decir que su mochila pesaba mucho, muchísimo, y que tiene los pies fríos, todos mojados, y que ya podía ayudarla a uno de los chicos, que lo estaban haciendo aposta, lo de coger el camino más largo y no esperarla. ¡Ey, vosotros, los de allí, esperadme! Cogió una piedra y la tiró, como suelen hacerlo los niños, y le dio el nuestro aquí, en la nuca. Oh.
Mira que yo me voy, total no tengo miedo. Y se fue él solo por primera vez. Y mientras seguía el camino del bosque, oía a sus compañeros cada vez más lejos, quizá estaban peleando todavía. Y él se quedó solo en aquel camino frío. Solo se oían sus pies que rompían el hielo del borde del camino y su aliento. Y fue entonces cuando yo había olido. Se quedó inmóvil porque nunca había oído una huida estando solo. Las otras veces estaba su abuelo y su abuelo tenía el fusil y él no tenía miedo. Pero así, solo en aquel camino frío, no podía dar marcha atrás porque sus compañeros le habrían dicho que era un miedica y aquella niña quedaría fatal. Pero tampoco podía correr delante donde su abuelo porque él siempre le decía que no tiene que cundir el pánico, que en el bosque no hay nada que puede hacerte daño sino deja que huela tu miedo. Y entonces se reprendió la marcha despacio. Pero cuando yo he oído por segunda vez, un escalofrío le recorrió la espalda que se volvió de hielo porque aquel lobo era tan real y sobre todo estaba muy, muy cerca. Y llegó a casa corriendo y le contó al abuelo todo lo que había pasado y el abuelo se enfadó porque cómo se habría podido permitir marcharse solo y dejar a los demás en el bosque. Si has tenido miedo tú, imagínate unos niños que no conoces bien el bosque. Ahora el señorito se toma un baño caliente y vamos a casa de esa niña a pedir perdón. No, abuelo, te lo suplico que sí. Comió algo, se lavó y fueron a casa de la niña que vivía allí cerca. Y cuando llegaron a la casa vieron que la niña no había vuelto. Habían vuelto todos, pero la niña no estaba. Toda la aldea había salido a buscarla y el abuelo soñó la búsqueda del niño también. Volvieron a recorrer el camino del bosque y la niña no estaba. Pasó la noche y la niña seguía sin estar. Y la encontraron la mañana siguiente tumbada sobre la nieve. No muy lejos donde habían peleado. Estaba ahí, inmóvil. Quizá qué frío sentía con la cara sobre la nieve. Y el abuelo le dijo que no mirara. Pero él no podía evitarlo, y entre las piernas de los hombres que estaban alrededor, la niña tenía los ojos abiertos, y aquellos ojos miraban justo a él. Parecía que lo llamaran. Estaba toda blanca sobre la nieve, con los ojos grandes, y rojo aquí, que parecía sangre. Llegaron los guardias y le hicieron un montón de preguntas. Él entraba en ganas de llorar porque pensaba que le iban a echar la culpa a él. Y luego el abuelo le puso el traje de fiesta y fueron a la iglesia. Y ese día estaba toda la aldea, incluidos los otros niños de aquella mañana. Solo faltaba la niña. No, está ahí, le dijo al abuelo, en ataúd blanco. Y en la iglesia había un olor a flores tan fuerte que a él le entró dolor de barriga. Y para no encontrarse demasiado mal se arrimaba a su abuelo que emanaba un perfume fresco, se había afeitado, se había puesto el traje de fiesta, el tan bueno. Y llevaba un chaleco que era precioso. Y su abuelo era guapo, alto y perfumado. Y él quería quedarse ahí, quería estar ahí junto a su abuelo. Así se sentía un poco mejor. Le entró fiebre y se quedó a la cama durante muchos días. Y el abuelo le llevaba la cobina y al niño le parecía que el abuelo había vuelto viejo. De repente, ¿qué estaba pasando? Y cuando se le fue la fiebre, oyó que en la aldea todos decían que había sido el lobo el que había matado a la niña. Claro, ha sido él, seguro. Después de tantos días de nieve, no ha encontrado comida en el bosque y ha atacado a esa niña. Claro, hay solo dos lobos. Uno está cojo y el otro está sano y tiene que procurarse comida para dos. Ha sido él, seguro. Ha sido él que está sano. Entonces ha enterrado de lo otro que ha pasado. Han encontrado todas las ovejas muertas, se dirigían hacia el bosque y eran de lobo. Ha sido él, seguro, ya lo decía. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, abuelo? Tenemos que encontrarlo y... Tú has dicho que no se puede matar a un animal al que conoces, ¿te acuerdas? Y aprenderás que en el bosque no es solo felicidad. Y aquella vez no iban a cazar, sino que iban a matar a un animal de concreto. Y además sabía que la muerte de ese animal provocaría también la muerte de otro lobo, joco inocente. El niño caminaba por detrás y no corría. El abuelo más hacia adelante y el perro a la cabeza y no corría también. Lo había entendido. De vez en cuando se giraba y los miraba como si quisiera decirles, ánimo. Y aquellos dos eran iguales, se movían igual, caminaban igual. La única diferencia era la talla y cuando tenían que llamarlo usaban el mismo silbido, las mismas palabras que acababan en la misma idéntica caricia.
De los lobos ni rastro. El abuelo estudió algunas pistas, pero ninguna era de lobo. Parecía que hubiesen desaparecido o que nunca hubiesen existido. Y durante el camino de regreso, el niño le dijo que el día siguiente volvería a casar con él. No, mañana vas al colegio. Pero yo quiero estar contigo, abuelo. ¿Qué haces? ¿Lloriquea? A mí no me gustan los mocojos que lloriquea. Quizá debía fijarte aquí como hiciste tú con esa niña, ¿eh? ¿Qué dices? Está aquí. Yo no lloriqueo. Y quiero matar a ese lobo. El domingo, si te portas bien, mañana vas al colegio. Y aquel domingo de los lobos encontraron el cojo, inmóvil. Apenas se movía al principio del sendero que cogían siempre. Estaba ahí. El perro gruñó, pero luego vio que no hacía falta. Parecía que los estuviese esperando, como diciendo, matadme a mí, ¿qué esperas? Matadme a mí y acabemos con esto, zanjemos esta historia, matadme, ¿qué esperas? Y el abuelo le dijo, date la vuelta. ¿Por qué? Date la vuelta. Y en el bosque resonó con fuerza el tiro del fusil del abuelo. Y durante el camino de regreso oyeron un aullido largo, pareció un lloro, y entendieron que era el otro lobo, que sentía haber perdido la mitad de sí mismo. Tengo miedo, abuelo. Tengo miedo. Quédate aquí. Quédate aquí. Aquella fea primavera parecía que todos quisieran matar a aquel lobo, que no pensaran en nada más. Nadie podía estar seguro de que hubiese matado él a la niña, pero parecía que si mataban, que el lobo estaría más tranquilo y las cosas irían mejor. Pero no era fácil encontrar a un único animal en aquel gran bosque. Entre otras cosas, porque no era un lobo cualquiera, sino que era el lobo, el más fuerte, que se había procurado comida para dos durante muchos años. Era listo, inteligente y no era fácil dar con su escondite en aquel bosque tan espeso, aunque parecía que aquel bosque estaba empezando a sufrir. Habían talado muchos árboles para que el ferrocarril llegase más abajo. Había empezado a talar otra parte porque decían que tenían que empezar las obras para construir una central de carbón. Habían puesto un bus para llevar a los niños al colegio y ahora ya no tenían que hacer 4 kilómetros a la ida y 4 a la vuelta, no. Al principio le parecía extraño, incluso a nuestro niño, pero luego se acostumbró. Al final todos se acostumbran, todos menos el abuelo. El abuelo no estaba convencido. Al abuelo no le gustaba que ahora los cazadores no madrugasen a pie para ir a cazar, sino que iban en jeep y llegaban hasta el fondo del bosque y disparaban todos los tiros que les antojaba y no recogían los cartuchos y ya no respetaban las viejas reglas. Al abuelo esos tiempos que se avecinaban no le gustaba. Sentía que se avecinaban malos tiempos, paletos y sin respeto y que se estaba perdiendo un poco la belleza. Y aquella primavera el muchacho tuvo la clara impresión que el abuelo y el lobo se parecían, que ambos se estaban escondiendo en aquel gran bosque. Pero ¿cuánto tiempo más podía resistir el abuelo y el lobo? Y fue una mañana de mayo que se lo encontraron delante. 100 metros, tal vez menos. Era él, no cabía duda. Primero se dio cuenta el muchacho y cuando vieron que el muchacho ya estaba apuntando con el fusil, entendieron que le iban a tocar a él salvar aquella última distancia. Y el muchacho empezó y se concentró en la sensación del fusil en el hombro, en las manos, el del dedo sobre el gatillo, los ojos, la nariz, la respiración. Y luego llegó a la distancia y empezó a salvar aquella distancia y puso en ello aquella mañana de mayo parecida a aquella en la que ha visto los cachorros jugando. Y aquella mañana de nieve en la que había disparado por primera vez y la lata que no se caía, y la nieve, el calor de la sangre. Y puse en él también aquella vez que los lobos habían parecido ya mayores, comiéndose juntos una presa, el lobo Joco y su hermano Sano. Y puse en él también aquella maldita fría mañana en que le había dejado a la niña en el bosque. ¡Qué estúpido! ¿Por qué lo has hecho? Si podía dar marcha atrás, y realmente le parecía que salvando aquella distancia podía dar marcha atrás de verdad, a como había sido antes y a lo feliz que era antes. Y entonces salvó esa distancia 7 veces.
Siete veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo vuelve a ser como en el pasado. 7 veces bosque, 7 veces prado y todo. Y allí al final el lobo. El lobo se volvió, se miraron en los ojos y el muchacho no vayó los suyos, el lobo saltó. Qué bonito, qué pena que no ha encontrado una loba, pero ahora no queda lobos porque este es el último. Corrió primero el perro, luego el muchacho y por último el abuelo. No se le veía, no le había dado. No, mentira, está ahí. Tocada muerte. Y el abuelo no le dio tiempo a detenerlo y el muchacho se tumbó allí, en el lecho del bosque, enfrente del lobo. Y se puso a mirarlo a los ojos y aquellos ojos amarillos le parecían los de la niña en la nieve. Y sentía que aquellas dos vidas que se iban tenían algo en común. Y allí con el olor del lobo fuerte, acre, cálido, entendió que el olor que toda la vida había pensado que era el de los lobos, el que escondía la mano de su abuelo una mañana lejana, en realidad no tenía nada que ver. Peor, aquel olor fuerte no curaba y el dolor de barriga se volvía más fuerte. Y él que había pensado que matando a aquel lobo podía dar marcha atrás, entendió que en realidad no había marcha atrás. Apoyó el fusil en el suelo y no podía saber que aquellos 2 tiros eran los últimos que dispararía en toda su vida. Cogió el cuchillo y lloró. Lloró tan fuerte que parecía que todo el bosque participaba de su dolor. Sentía que aquel dolor era real, hermoso, estaba vivo y se sintió maravillado. Y entendió que aquel bosque era lo más importante, que solo él sobreviviría a los hombres, a la vida, a la muerte, a los jeeps, a los cazadores, a las fábricas. Y decidió que enterraría allí el lobo y también el fusil y que volvería a honrar el lobo, a la niña y a su abuelo. Y ahora entendía por qué su abuelo quería que lo enterraran allí. Porque en el gran bosque la muerte no existe. Y quien está enterrado en el gran bosque no muere porque no lo retiene la tierra, sino que es libre. Y no está en la tierra, sino que es de la tierra. Y renace en forma de árbol, hierba, hoja, cielo, nubes, y todo es una cosa sola. Y ahora entendía qué quería decir su abuelo cuando decía que aquella era su única patria y que no le hacía falta ninguna estúpida bandera más. Y aquel fue el último lobo que se mató en mi tierra. Y esta es la historia del muchacho que acabó con él. Pues ese niño ha crecido, se ha convertido en abuelo él también. Un viejo abuelo solitario que les cuenta a sus nietos cuando iba a casar de niños. La lata que no se caía. Y de cuando mató al último lobo, al que todos habían acusado de haber matado a una niña. Pues no, mentira. No fue el lobo. Tal vez fuera una piedra. Tal vez se había perdida solamente, estaba cansada y se tumbó allí. El aullido, el frío y el miedo a decir la verdad se encargaron de los demás. Lo más fácil era echarle la culpa al lobo. Qué estúpidos los hombres. Consiguen destruirlo todo. Solo el gran bosque sigue ahí todavía. Herido, pero sigue ahí todavía.
e sperando il dia in che poco a poco, lentamente, vuelve a crecer. Forse nella mia foresta due ci ballano il tango. Forse nella mia foresta le scarpe non si sporcano di fango. Di lupi e di foreste sono pieni i miei pensieri che io nascondo malvolentieri. Sui balconi dormono lupi, foreste